Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. El Señor Supremo de Nazarick en el mundo de Naruto capítulo 4. Nota del autor. Más preguntas y respuestas. ¿Veremos la personalidad de Momono de Ainz? Es una posibilidad, aunque no lo había planeado. ¿Ainz se vestirá como un shinobi? Tendría que ocultar su identidad racial. Sin mencionar las restricciones de clase que el uso de equipo ninja podría generar la necesidad de guerrero perfecto. Las reglas de Yggdrasil todavía se aplican a él. Entonces, probablemente no. ¿Podría robar un Kekai Genki / Bloodline Limit con Wish Supona Star? Cuestionable, veo a dónde vas con esto, considerando talentos en el nuevo mundo. Pero Bloodline Limits and Talents son bastante diferentes en muchos aspectos. Los talentos parecen surgir espontáneamente sin ningún vínculo genético. Si bien eso puede suceder con Bloodline Limits, está más profundamente ligado a la herencia genética. Sin mencionar que casi todos los Bloodline Limits necesitan chakra para usar. Entonces, puedo decir que sí a esta pregunta, pero sería inútil para Ainz. ¿Puede Ainz resucitar a un personaje de Naruto como un no muerto? Sí, pero perderían chakra. Se transforman en una raza Yggdrasil, por lo que en su lugar ganarían Tier Magic. ¿Puede Ainz usar sabiduría oscura para aprender nuevos hechizos / ninjutsu? No estoy seguro, sé cómo funciona su mecánica, pero dado que los jutsu requieren chakra, no podría usarlos incluso si pudiera aprenderlos con ese método. A fin de nota. Suzuki Satoru había descubierto una variedad de cosas desde que llegó a este mundo dominado por ninjas. Como, por ejemplo, su naturaleza racial como no muerto eliminó la necesidad física de comer y dormir, pero no eliminó el deseo de descansar en una capacidad mental. Entonces, esa noche, cuando le proporcionaron una habitación temporal hasta el momento en que se uniría Shizuka después del matrimonio, decidió pasar la mayor parte del tiempo leyendo novelas y pergaminos. Fue un asunto bastante refrescante leer material tan interesante sin ser molestado por nadie. Después de la reunión con el Consejo de Ancianos, Ainz se puso a trabajar de inmediato. Más exactamente, pasó gran parte de las horas de la tarde y la noche aprendiendo sobre el funcionamiento interno y el papeleo de Shizuka y su asistente, Tokiwa. Puede decir con confianza que ahora podría ocupar el puesto de oficina de Shizuka durante unas horas, siempre que un asistente lo ayudara, mientras el líder de la aldea se ocupaba de los asuntos que requerían presencia personal. Parecía que, como no muerto, podía manejar cargas de trabajo más grandes antes de que el agotamiento mental lo invadiera, una ventaja que desearía tener en la Tierra. Pero como no podía dormir, Ainz aprovechó los atributos de su cuerpo y se adentró en la biblioteca de Nadeshiko Village. Había caminado hasta la tercera cima de la colina, que en este punto comenzó a referirse a ella como la colina de la academia para una referencia fácil, que tenía la biblioteca y retiró cualquier libro educativo digno de mención y más tarde una copia del libro bingo de la oficina de Shizuka, cuando regresó a la recién titulado Main Hill, que marcaba la cima de la colina más alta. Tenía aproximadamente de 6 a 7 horas antes de que la gran mayoría de la aldea se despertara, un poco menos para las Kunoichi, quienes probablemente se despertarán antes debido a su condición militar. Ignorando a los que están en el turno de noche, son unas pocas horas sin interrupciones, un momento perfecto para ponerse al día con conocimientos que pueden ser comunes en este mundo. Para entender la lista de ninjas deshonestos del libro de bingo, Ainz primero necesitaba entender qué eran los ninjas. En Yggdrasil, ninja era una clase de trabajo que permitía a un jugador de tipo ladrón acceder a mucho más ninjutsu, permitiéndole a un jugador tomar aspectos no muy diferentes a los de un lanzador mágico. Si bien hubo clases de trabajo que condujeron a ninja que proporcionaron algunos ninjutsu, esa clase de trabajo en particular permitió un mayor enfoque en ellos. Además, ninja también era bastante experto en contrarrestar personajes especializados en sigilo. Así que Tier Magic como Invisibility y Perfectum Knowable eran contraproducentes cuando se enfrentaban a ellos. Sin embargo, Shizuka y por poder esos ninja rebeldes no lo identificaron antes de disipar Perfectum Knowable, pero eso podría deberse al hecho de que tenían un nivel bajo en comparación con él. Es posible que los ninjas más fuertes no se dejen engañar por eso.
Shizuka podría ser la kunoichi más fuerte de Nadeshiko, pero el pueblo no se consideraba significativo en comparación con los 5 grandes. Y tal vez, incluso en comparación con otras aldeas ninja fuera de ese grupo, ya que no parecía haber una desigualdad de género demasiado grande. Había aprendido de un documento del censo de población que la proporción de hombres a mujeres era aproximadamente del 40 al 60%. Lo que podría indicar que no había problema en encontrar hombres capaces de cumplir con la ley cultural. Entonces, según la suposición de Ainz, la aldea Nadeshiko podría considerarse promedio entre las aldeas ninja, no entre los 5 grandes. Por lo tanto, no es un área de inicio fantástica para que llegue, pero tampoco está mal. Si se diera la circunstancia de que necesitaba decidir si enviar equipos de kunoichi a áreas de conflicto, puede estimar su potencial de peligro en función de las aldeas ninja de las que provienen los posibles combatientes, y probablemente evite enviarlos si son ninjas de las 5 grandes naciones ninja. Estuvieron presentes. Por supuesto, si fuera una solicitud directa de la aldea oculta en la niebla, los lazos diplomáticos y económicos entre esta y Nadeshiko tendrían que ser tomados en consideración. Esas misiones tendrían que ser de alta prioridad, por lo que se enviaría a Jonin, o tal vez incluso a Shizuka o al mismo Ainz. Pero el número de individuos de rango Jonin en Nadeshiko Village era una fracción de sus fuerzas totales de kunoichi. Enviar un equipo de individuos con rango Jonin en su totalidad agregaría un factor de riesgo, ya que Nadeshiko Village perdería algunas de sus fuerzas más fuertes en caso de invasión. Afortunadamente, Ainz puede sustituir a kunoichi con invocaciones de Yggdrasil si se trata de eso. Tenía varios elementos y hechizos para hacerlo, aunque pensó que la nigromancia mancharía significativamente su reputación si se mostrara, lo cual era un factor crítico porque la construcción de su personaje giraba en torno a la convocatoria de muertos vivientes. En un evento extremo que requiriera que Ainz fuera enviado, probablemente sería emparejado con Chunin o Jonin kunoichi. Esta era otra razón por la que necesitaba estudiar a los ninjas, especialmente a la propia kunoichi de Nadeshiko, para que su cohesión como grupo en ese evento no se desmoronara. Entonces, leyó. Hubo muchas confirmaciones de los hechos que había obtenido durante el día anterior, pero también había nueva información. En lugar de maná, Ninja usó una fuente de energía conocida como chakra, que desafortunadamente Ainz no tomó un libro que detallara el chakra específicamente, pero teniendo en cuenta su función como fuente de combustible, se comportó como maná lo suficientemente similar. Sin embargo, tomó material escrito que explicaba el jutsu. Para usar chakra como combustible y realizar jutsu, se tenían que realizar los sellos manuales correspondientes, lo que explicaba los movimientos de manos realizados en la breve batalla de ayer. Había 3 grupos básicos de jutsu, ninjutsu, genjutsu y taijutsu, con subcategorías mencionadas pero no enumeradas, y también se dividían en 5 elementos básicos: fuego, viento, agua, tierra y relámpagos. De los 3 grupos de jutsu mencionados, genjutsu fue considerado el menos problemático en la opinión personal de Satoru. Apuntó a los sentidos biológicos y la mente del oponente a través de su flujo de chakra, que Ainz no tenía chakra. Sin embargo, en la posibilidad de que pudiera, Ainz o algo aún tenía 2 habilidades raciales particulares que trabajaban a su favor: inmunidad a la alteración de la mente y resistencia a las penalizaciones biológicas. Sus nombres describían sus efectos con bastante facilidad. Ninjutsu y taijutsu eran más preocupantes, lo que Ainz creía haber visto ayer en la pelea de Shizuka. Un jutsu tiene rangos similares a las misiones, pero comenzó en el rank en lugar de D si los comparó con Tier Magic, el rango más fuerte. Ese podría ser similar a un 10 TH Tier Spell, pero eso era pura suposición. No sabía los rangos del jutsu usado ayer, pero parecían casi iguales al tercer nivel. Eso no incluía la posibilidad de que pudieran usar una versión de metamagia. Un aumento de chakra usado en un jutsu aumentaría su fuerza o sus efectos. Podía preguntarle a Shizuka al respecto, ella había estado dispuesta a responder sus preguntas, incluso si algunas de ellas parecían un poco extrañas desde una perspectiva nativa. Aún así, con la información provista en estos libros sobre el conocimiento básico de las capacidades de un ninja, tenía una ligera comprensión de con qué estaba trabajando.
Ahora podía asignar kunoichi que se especializaba en uno de los 3 grupos de jutsu a misiones particulares y crear equipos que sirvieran para un propósito polifacético. Por supuesto, no sería tan sencillo como crear equipos. Como se mencionó anteriormente, Jonin solo puso a disposición una fracción de las fuerzas de kunoichi, la mayoría eran chunin o genin a menos que Ainz contara a los estudiantes de la academia como militares, lo cual no hizo. Yamaiko tendría la cabeza por eso y otros miembros del gremio ciertamente lo estarían. Decepcionado de él. Desafortunadamente, los niños soldados eran un lugar común en Nadeshiko Village, y probablemente en el mundo ninja en general. Casi todos los genin tenían menos de 18 años, y también varios chunin. No había nada que Ainz pudiera hacer al respecto sin arriesgarse a una pérdida significativa de poder militar. Si tuviera el tesoro de Nazarik, podría equipar la aldea Nadeshiko con equipo Yggdrasil, pero ese no era el caso. Aunque tenía algunos cristales de datos en su inventario, no fue suficiente para crear equipo, sin mencionar que no tenía ninguna clase de trabajo de artesanía para fabricar ningún artículo, y crear artículos con crear artículo mayor no tenía mucho tiempo. Sustentabilidad a largo plazo, tampoco podría crear equipos encantados con el hechizo. Pero, Suzuki Satoru era un coleccionista notorio, tanto que gastó grandes sumas en expandir su número de espacios de inventario. Aunque no podía crear ni encantar objetos mágicos, Ainz tenía varios reactivos de fabricación a mano, incluida una cantidad significativa de materiales de bajo nivel. Podría ser posible que Nadeshiko Village lo use para crear equipos para kunoichi. Aunque no sabía qué otros materiales existían en este mundo, había examinado algunos equipos con objeto mágico de evaluación que tenía Shizuka. Sin embargo, nada de lo que tenía el líder de la aldea era especial de ninguna manera, y estaba hecho de material que usarían los nuevos jugadores. Sus armas arrojadizas estaban hechas de acero básico, lo cual fue inmensamente decepcionante. Pero también había que tener en cuenta que la introducción de material de Yggdrasil representaría un gran objetivo para Nadeshiko Village y Ainz. Sin mencionar que, aunque tenía una gran cantidad, no había ninguna fuente renovable. Sería malo si se convirtiera en una confiabilidad económica de la misma manera que lo habían sido las reservas de petróleo antes de su agotamiento en la Tierra. No, si introdujo esos materiales, tuvo que ser en secreto. Mientras tanto, tal vez debería crear una misión para inspeccionar los recursos naturales del área circundante. En cuanto al libro de Bingo. Bueno, es cierto que muchas personas en él se veían muy Chunibyo. Había descripciones de sus habilidades, pero la información parecía haber sido omitida o desconocida. Por supuesto, esto tiene sentido, el conocimiento era poder, y mantener ese secreto beneficiaba al individuo y a su pueblo de origen. El libro de Bingo también estaba desactualizado, como era de esperar. La comunicación entre los pueblos no era instantánea como las ciudades en la Tierra. Cualquier información nueva no se distribuiría fácilmente hasta días o semanas después. Sin mencionar que este era el libro de Bingo derivado de Mist Village, su ninja enumerado sería diferente a los de Village y de Nin de Leaves. Nuevamente, al igual que las misiones, cada ninja pícaro se clasificó de D a S en términos de recompensa y, en consecuencia, su nivel de peligro e importancia. Suzuki Satoru lo ojeó y tomó nota mental de los ninjas rebeldes de rango A y superiores como peligros potenciales para él. Consideró que, dado que eran los 2 rangos más altos, tenían un gran potencial para dañar a un jugador de nivel 100. Eso no quiere decir que el rango significara una escala de poder general, era solo una medida de precaución. También tenía un poco más de información sobre Bloodline Limits, habilidades genéticas que otorgaban habilidades peculiares fuera de la norma del jutsu típico. Ainz razonó que podría salirse con la suya explicando su naturaleza no muerta como un límite de línea de sangre, pero nada en el libro de Bingo indicaba tal habilidad que cambiara su apariencia a heteromorfos. Además, una habilidad genética que impidió la propagación de su poseedor probablemente parecería demasiado descabellada. La genética no funciona así, piensa. Satoru nunca había profundizado realmente en esos temas más allá de la comprensión básica. Ainz dejó el libro de Bingo satisfecho con él y decidió retomar algunos temas más relacionados con la economía y libros de autoaprendizaje. También podría refrescar su educación, por si acaso.
Curiosamente, esas kunoichi asesinas nunca llegaron. Quizás se había puesto del lado bueno del consejo de ancianos. Bueno, una oportunidad perdida de presenciar a la kunoichi en acción, pero tendría otra oportunidad en el futuro. A la mañana siguiente, Ainz o algo aún se escapó por poco del desayuno. Había sido una victoria reñida, pero afortunadamente la excusa de comerlo en su habitación sin testigos resultó ser un éxito. Ainz se dio cuenta de que podría necesitar encontrar una excusa adecuada para su naturaleza de no muerto más temprano que tarde, ya que solo habría tantas veces que podría evitar los problemas para ocultar su identidad. Pero por ahora, Ainz se sentó en la silla de la oficina de Shizuka, y ya estaba haciendo el trabajo del líder de la aldea. Ni un día después, y Shizuka ya lo colocó en esta silla mientras se iba a la aldea, realmente debería haber esperado esto. Un kunoichi chunin estaba disponible para ayudarlo, sirviendo para mover el papeleo y hacer aritmética ocasional, mientras Ainz navegaba a través del trabajo cada vez mayor. Contrariamente a la suposición previa de Ainz, el líder de la aldea en realidad no asignó todas y cada una de las misiones a un equipo. Tomaría demasiado tiempo. Como tal, había un edificio en particular en Main Hill donde kunoichi fue a seleccionar qué comisión querían tomar. No muy diferente a una empresa que permite a sus empleados elegir el trabajo que quieren, este método aclaró el tiempo libre para el líder de la aldea. La única excepción serían las misiones de clasificación AS, que requerían que el líder reconociera al equipo de kunoichi dispuesto a tomarlo, o asignar personalmente un equipo. Pero Ainz asumió correctamente que tales misiones de alto rango eran raras, generalmente dirigidas a la aldea oculta en la niebla por obligación contractual. Cualquiera que no estuviera directamente relacionado con Nadeshiko Village o que fuera enviado por Mist Village para que Nadeshiko Village lo manejara específicamente. De cualquier manera, eso significaba que la mayor parte del pago provino de misiones de clasificación C y B. Se las arregló para asegurar los datos financieros relacionados con Nadeshiko Village. No era una imagen bonita. Francamente, no había mucho de autosuficiente, si es que casi nada. La aldea de Nadeshiko dependía en gran medida de los pagos de las misiones, tenía pocas exportaciones y no tenía ninguna capacidad de producción de alimentos. Su principal exportación era la madera, que según el asistente cuando se le preguntó, no podía competir con las exportaciones de madera de la vecina Tierra del Fuego, lo que generaba malas ganancias para Nadeshiko. También exportaron granito, debido a las montañas circundantes del valle, lo que generó más ganancias para Nadeshiko Village, pero carecían de la infraestructura y kunoichi capaces para exportarlo en cantidades lo suficientemente grandes. Aparentemente, las kunoichi con ninjutsu del elemento tierra eran raras en Nadeshiko, siendo Tokia una de ellas. El pueblo tenía un favor ponderado del elemento viento, con el que se habían adaptado las técnicas de su pueblo. Si bien un ninja podía aprender cualquier jutsu básico de naturaleza elemental, aparentemente era más intensivo en chakra usar jutsu que no se ajustaba a la naturaleza de un individuo, y Nadeshiko no tenía a nadie con grandes reservas. Tendría que leer más profundamente sobre el chakra y su naturaleza más tarde. Aún así, aunque Nadeshiko Village no tenía mucho en su tesoro, tenía suficiente para un margen de maniobra, lo que significaba que podía crear algunas misiones. ¿Dónde están los formularios de misión vacíos? Ainz cuestionó a la kunoichi chunin que lo asistía. Tercer cajón a su izquierda, Lord Ainz, le respondió ella, levantando la vista brevemente desde su posición en el suelo en la esquina de la habitación, rodeada de torres de papeles que había estado organizando durante un tiempo. Abrió el cajón y tomó una hoja de misión en blanco, luego tomó un bolígrafo en lugar del pincel de escribir. Tenía un poco de dificultad con el pincel y solo lo usaba cuando tenía que hacerlo. Por suerte, Shizuka tuvo la previsión de tener algunos bolígrafos en su escritorio. Suzuki Satoru estaba extremadamente agradecido por eso. ¿Puedes traer ese mapa? Señaló el mapa localizado, no el mundial. Detallaba el área de la península. El chunin se puso de pie y lo quitó de la pared, luego lo llevó hacia el escritorio. Ainz quitó algunas pilas de papel, dejando espacio para que se desplegara por completo. Esta es el área local, comenzó el chunin, señalando con el dedo el mapa. La frontera entre la Tierra del Fuego y el agua está aquí como pueden ver.
No tenemos jurisdicción sobre estos pueblos. Luego procedió a señalar muchos otros, particularmente áreas con puertos potenciales. ¿Alguno de estos son pueblos ninja? Ainz cuestionó. No, Lord Ainz. Somos el único pueblo ninja en la península, respondió ella. Ainz examinó el mapa en detalle, notó que había áreas sin nombre, solo puntos de referencia geográficos, sin ningún tipo de civilización. Había algunos lugares en la península que no estaban demasiado lejos. Hay un lago aquí, comentó, señalando que si estaba tierra adentro, también era la punta de la península. La frontera también es bastante montañosa. Había varias áreas que podrían valer la pena. Enviará algunos equipos para investigar y realizar estudios geológicos y de recursos naturales. Empezó a escribir la información y lo que se requería, ya que podría considerarse una solicitud directa del co-líder de Nadeshiko. Tendría que reunirse personalmente con el equipo de Kunoichi que decidió tomarla. No debería ser una misión difícil, pero teniendo en cuenta los bandidos, los ninjas rebeldes y la importancia para la economía futura de Nadeshiko, decidió ir a lo seguro, aunque fuera un poco más costoso. Lo etiquetó como una misión de rango B con un sello. Un sentimiento de ansiedad no se desvaneció de su mente. Debería darles algo también. Un consumible de algún tipo. No tenía ganas de regalar nada demasiado importante de su colección, llámalo un poco de sentimiento posesivo. No tenía ninguna clase de trabajo de artesanía para reemplazar ni siquiera los artículos consumibles más bajos. Sin embargo, eso no significaba que no los usaría. Necesito que pruebes algo para mí, dijo, metiendo la mano en su túnica y sacó un objeto. Parecía un pequeño pergamino de papel, similar pero diferente en diseño a los pergaminos ninja que había visto hasta ahora. Quiero que intentes usar esto, solo tíralo al aire y di las palabras destreza menor. El chunin lo miró con expresión confundida pero hizo lo que le ordenaban. Ella tomó el pergamino y lo arrojó al aire, se desplegó mientras hablaba, destreza menor. En un instante, el pergamino se desvaneció en motas de luz que se disiparon rápidamente y siguieron con un breve resplandor que emanó de su cuerpo. Su expresión se convirtió en una de sorpresa y asombro. Puntaje. Inicialmente tenía dudas, mientras que los pergaminos no requerían que el usuario conociera el hechizo o consumiera maná para su activación, si requerían una clase capaz de aprender su categoría de magia. Ainz era consciente de que la clase de trabajo ninja podría usar muchos pergaminos, y parece ser el caso de que las reglas clasificaran a los ninjas de chakra lo suficientemente cerca. Señor, me siento más fuerte, pero de cierta manera. Ella estaba confundida. ¿Qué hizo eso? Es un artículo consumible especial, explicó Ainz. Almacena un jutsu que se puede activar más tarde sin costo de chakra. Ahora estás afectado por un buff, mejora, que aumentó tu destreza durante una hora. Torció la explicación real para que coincidiera con el uso de este mundo. Ahora tome este formulario de misión lleno y llévelo a donde se presentan. Señor Ainz, ¿puedo también tomarme un tiempo para probar esta mejora?, dijo ella, tomando el papel de él. Claro, infórmame en una hora cuando desaparezca, dijo, aprobando el periodo de prueba. La chunin parecía emocionada y rápidamente hizo una reverencia antes de partir a toda prisa para cumplir con el trabajo y probar su mejora recién otorgada. Ainz asintió ante su éxito. Me alegro de que haya funcionado, pero no tendré suficientes pergaminos para siempre, especialmente para una cantidad tan grande de kunoichi. Sin mencionar que había algunos pergaminos que dudaba que pudieran usar. Había un requisito de nivel para algunos pergaminos, tenía algunos incognoscible perfecto, pero dudaba que su asistente chunin pudiera usarlos. Ahora, mientras esperaba, bien podría pasar por más de este papeleo. Pero, menos de una hora después, alguien llamó a su puerta pidiendo entrar. No sería Shizuka, ya que estaba ocupada en otra parte, y la voz no sonaba como la de ninguno de los ancianos. Entra, permitió. 3 kunoichi que entraron, 2 de ellos parecían menores de 18 años, el mayor en algún lugar de sus 20. Supuso que el mayor era un jonin, mientras que los 2 adolescentes eran chunin, dado que todos vestían chalecos de Nadeshiko en lugar de ropa de estilo libre. Saludos, soy Ainz Algon, co-líder de Nadeshiko, ¿pueden presentarse? Él dijo. Nina.
Soy un Chunin, Lawrence, respondió una joven con mucha energía positiva, una gran sonrisa en su rostro, cabello castaño atado en 2 colas con cintas rojas. Su uniforme gris tenía algunas marcas de color verde, probablemente algunos ajustes personales por razones estéticas, y su diadema de pueblo estaba envuelta alrededor de su cabeza. Chuninaki, Lawrence, en contraste, esta adolescente hablaba en voz baja, su cabello negro le llegaba solo hasta los hombros, pero tenía un flequillo frontal que casi ocultaba sus ojos. Su uniforme no tenía ajustes estéticos adicionales, excepto por una flor morada falsa cosida en el pecho derecho y la diadema atada a la parte superior del brazo izquierdo en lugar de a la cabeza. El mayor habló. Soy Jonin Cluke, Lawrence. Directo al grano, profesional y sin cambios personales en el uniforme de Nadeshiko. Parecía casi promedio, cabello castaño atado en una cola de caballo alta, piel clara, excelente constitución, pero tenía una característica única de ojos verdes. Hemos venido en respuesta a la misión de rango B que publicaste recientemente. Excelente, Ainz quedó impresionado por la velocidad con la que respondió. Necesito que realices un estudio geológico en este lugar, señaló el área en cuestión. Por lo que sé, hay un gran lago en el centro. Quiero conocer los recursos naturales del área y cualquier cosa de interés. Es de importancia económica que Nadeshiko Village encuentre medios adicionales de ingresos, y espero que esta región tiene lo que busco. Parece simple para un rango B, comentó Cluke. Puedes decir que estoy jugando con cautela aquí, admitió Ainz. Además, también te estoy dando pergaminos experimentales que quiero que uses en emergencias. Sacó 3 rollos. Estos pergaminos, en particular, tienen un tipo de genjutsu llamado invisibilidad almacenado dentro. Te hace visiblemente indetectable durante 30 minutos, pero se mantiene audiblemente silencioso durante sus efectos, la gente aún puede escucharte. Los empujó hacia adelante mientras los Jonin los recogió y guardó en su bolsa de armas. ¿Cómo los usamos?, cuestionó Cluke. Un simple lanzamiento al aire y decir el nombre del jutsu, no se requiere chakra, explicó Ainz. Se consumirá con el uso, aclaró además. Genial. Lo haremos en poco tiempo. Nina dijo emocionada. Regresaremos tan pronto como podamos, dijo Aki. Él asintió y los saludó con desdén, buena suerte. Y partieron de la oficina poco después. Ainz o algo aún esperaba ansiosamente su regreso, era la primera misión que le asignaba y debería ser simple. Después de todo, era solo un estudio de un lago.